Es un gusto para mí, en nombre de la Facultad de Derecho, darles la bienvenida a todas y a todos quienes hoy nos acompañan. Eh, es la inauguración de un ciclo, que es un ciclo mensual que tendremos para tratar temas de actualidad del derecho del trabajo y la seguridad social. Es una oportunidad, por supuesto, para abordar aquellos temas que están muy presentes en la contingencia, que están siendo parte del debate, ¿no es cierto? Pero también es un momento de encuentro. Yo sé que aquí hay varios de ustedes que en algún momento, ¿no es cierto?, formaron parte de la comunidad del Adolfo Ibáñez y de nuestra facultad, ¿no es cierto?, del área de posgrado, y es también entonces un momento para volver a encontrarse, para ver a quienes fueron sus profesores y también sus compañeros y compañeros. Así es que es un gusto para mí poder darles la bienvenida a esto que espero sea el primero de un largo ciclo que se realizará, como ya decía, mensualmente. Quiero agradecer muy especialmente al profesor Sergio Gamonal, a quien está como director académico del Magíster de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y por supuesto también es profesor de pregrado de la facultad y quien está a cargo de este ciclo. Así es que va a ser el profesor Gamonal quien va a moderar hoy. Quiero aprovechar también muy especialmente de agradecer a nuestro expositor y por supuesto de agradecer al equipo de posgrado. Hoy día aquí está con nosotros Francisca y Javiera, quienes hacen que hoy podamos reunirnos aquí. Espero que esta conversación, y digo que es una conversación porque por supuesto la idea es que ustedes puedan formular preguntas y comentarios a través del chat, sea lo más fructífera posible. Sabemos que hay siempre mucho interés, así es que espero que aprovechen este espacio de intercambio. Muchísimas gracias y les deseo una muy buena jornada. Sergio. Muchas gracias, Isabel. Bueno, buenos días a todas y a todos. Como decía Isabel, es muy grato verlos. Varios de ustedes han hecho nuestro programa, así que ya nos conocemos hace un buen tiempo. También veo algunos alumnos que tuve en el pregrado ya hace algunos años, no mucho en todo caso, porque todavía son jóvenes. Así que muy agradable eso. Estamos empezando entonces un ciclo de charlas del Magíster de Derecho Laboral para tocar temas contingentes, temas que invitan a una reflexión, invitan a una vuelta de tuerca, una nueva mirada. Y hoy día tenemos a Ricardo Zúñiga, el expositor. Ricardo es abogado de la Universidad de Chile, magíster de Derecho Laboral de nuestra universidad, profesor de Derecho al Trabajo, litigante en materia laboral. Y él va a tocar un tema bastante interesante, que es la problemática del artículo 183E. Yo sé que los que litiguen en accidentes de trabajo no necesitan mayor presentación al tema, un artículo que uno puede pensar que tuvo buenas intenciones, habrá que creer, pero que ha traído una serie de problemas interpretativos. Así que ya sin mayor preámbulo, dejo a Ricardo, a quien le agradezco que esté con nosotros para realizar esta charla. Gracias, Isabel, y gracias, Sergio. Bueno, el desafío que me pidió Sergio se podría resumir en una frase: por la boca muere el pez, porque con ocasión de un almuerzo informal en que Sergio me regalaba su último libro, le pregunté, haciéndome el agrandado del alumno al maestro, que qué opinaba de las obligaciones concurrentes y del fallo de la Corte Suprema, y Sergio me dijo: es un tema interesante, y me invitó a este compromiso que espero zanjar con éxito, digamos. Aprovecho de saludar a muchas caras conocidas que están en las pantallas, ¿no es cierto? Algunos compañeros del magíster, como Arturo, o algunos colegas de acá de Rancagua, que los veo por ahí, a mi hijo también, que se metió tempranito, que también es magíster en Derecho del Trabajo. Así que empecemos rápidamente, pues vamos a ver si podemos compartir una presentación que tengo preparada. Ya me dieron instrucciones cómo hacerlo y creo que estoy haciéndolo correctamente hasta ahora. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Súper. Bien. Entonces, bueno, miren, Sergio ya les dio el contexto. Las obligaciones concurrentes, ¿por qué nos interesan a los laboralistas ahora las obligaciones concurrentes? Porque con motivo de un tema muy específico en el derecho del trabajo, que es el tipo de responsabilidad que tiene la empresa principal o dueño de la obra,
respecto a las indemnizaciones por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, en nuestro país tenemos una discusión importante, que yo diría que esta ha evolucionado desde el artículo 64 del Código del Trabajo, que era una norma bastante mínima, por así decirlo, porque su texto era bastante simple. Establecía el artículo 64 que el dueño de la obra, empresa o faena, será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales previsionales que afectan a los contratistas en favor de los trabajadores de estos. Eso señalaba una responsabilidad de carácter subsidiario respecto de todas las obligaciones que afectan al contratista en relación con sus trabajadores. Esta norma, en una aplicación restrictiva, ¿no es cierto?, que era un poco vergonzosa desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, establecía para algunos que como se encontraba en el título de las remuneraciones, el dueño de la obra era responsable subsidiariamente solo de las remuneraciones, y esa interpretación dejaba fuera todas las indemnizaciones, indemnizaciones por años de servicio, indemnizaciones obviamente por accidentes del trabajo, con este argumento un poco pueril, que era el argumento de la zona geográfica en donde se encontraba la norma en el Código del Trabajo. También dio pie a una interpretación más amplia, más protectora, que no admitía ningún límite y por lo tanto fue la que se impuso en el último tiempo en que estuvo vigente esta norma del artículo 64, que era que el dueño de la obra respondía de todas las obligaciones, sin restricción alguna. Bueno, esa norma seguía presentando problemas porque la Corte Suprema de vez en cuando dictaba sentencias abiertamente contradictorias dependiendo de la integración de las salas de la Corte Suprema que les tocaba conocer estas materias. Se dicta la Ley 20.123 en octubre del 2016, incorporando los artículos 183A y siguientes del Código del Trabajo, y ahí aparece el artículo 183E. Esta norma tenía la pretensión de resolver todos los problemas relativos a la subcontratación, pero me parece que esa pretensión no se logró porque el artículo 183E estableció una responsabilidad directa como fuente en la ley respecto de el dueño de la obra, respecto de la seguridad o el deber de cuidado, ¿no es cierto?, el deber de protección de todos los trabajadores que se desempeñen en su empresa, sin importar su dependencia. Repite el artículo 184 que hace responsable al contratante directo, es decir, al empleador del trabajador subcontratado, de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y seguridad de estos trabajadores. Por lo tanto, tenemos aquí que se establecen dos obligaciones, una de carácter contractual y una de carácter legal. En el contexto de esta nueva ley y en virtud de estas dos disposiciones, surgen dos interpretaciones. Yo voy a hacer una apretada síntesis porque entiendo que ustedes deben conocer esto solamente para dar contexto. Una de las interpretaciones que estuvo vigente incluso hasta hace poco en el criterio de algunos jueces es que estamos en presencia de obligaciones independientes y obligaciones simplemente conjuntas, y solamente responderá el dueño de la obra o empresa principal en la medida en que se le pueda atribuir incumplimiento de su obligación legal, es decir, que haya puesto causalidad en el daño sufrido por el trabajador, ¿no es cierto? Y no existe, por lo tanto, solidaridad entre estos dos deudores. No hay solidaridad. Obligaciones directas y que podrían llegar a ser simplemente conjuntas en la medida en que ambos hayan puesto causalidad en la producción del daño, ¿no es cierto? Y se podrá dividir incluso la indemnización. Yo les pongo ejemplo ahí, un fallo del 5.620 de unificación, y también un fallo conocido en la Corte de Apelaciones de Rancagua en relación con un tema muy puntual, un trabajador que demanda a una empresa contratista de Codelco Chuquicamata, y el juez decidió que ambos habían concurrido a la producción del daño, ambos habían infringido sus propios deberes individuales de protección y por lo tanto dividió una indemnización de 80 millones de pesos entre los dos demandados. Uno respondía por 40 y el otro por los otros 40 millones de pesos. Ese es el fallo Massa con Codelco de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, un fallo dictado por el ministro en ese entonces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, don Raúl Mera. Simultáneamente, otros interpretaban esta norma con un criterio más protector, ¿no es cierto?, inspirado en el principio del indubio pro operario, y por lo tanto establecían que sí había una responsabilidad solidaria del dueño de la obra, porque si bien el artículo 183b establecía expresamente solidaridad respecto de las obligaciones de dar
y no de las obligaciones de hacer, que es el deber de protección, pero volvían, ¿no es cierto?, a contraargumentar diciendo que la obligación de pagar la indemnización no es más que una obligación de dar, aunque derive del incumplimiento de una obligación de hacer, ¿no es cierto? Y entonces, en virtud del principio protector, principio pro-operario, ¿no es cierto?, se unificó la jurisprudencia, y creo yo que esta era la que los laboralistas ya estábamos más o menos acostumbrados a entender que era la que se aplicaba, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes, resalto, un fallo, el 10.132 de unificación, en el cual se establece que hay una responsabilidad solidaria. Hasta ese tiempo, hasta este momento, ¿no es cierto?, del desarrollo de la jurisprudencia, teníamos cierta claridad y nos habíamos conformado de alguna manera los litigantes que estábamos frente a una responsabilidad de carácter solidario. Pero, y aquí surge, ¿no es cierto?, el motivo de esta conversación o de esta charla que estamos dando. Porque la Corte Suprema, con ocasión de un recurso de unificación en la causa 14.722 de julio del 2019, en un obiter dictum, creo yo, es decir, resuelve o se pronuncia sobre una materia de interés importante, que sienta jurisprudencia, que resuelve un tema, aunque no resuelve el tema o la discusión del proceso, o sea, la materia del juicio, ¿no es cierto?, hace una declaración que, a mi juicio, va a traernos soluciones y problemas y va a ilustrar en definitiva esta situación, porque en la apretada síntesis, la Corte Suprema, en el considerando séptimo de este fallo, le dice al recurrente que sostenía la tesis de que la responsabilidad del dueño de la obra era una responsabilidad directa y simplemente conjunta, y solamente se le podía perseguir en la medida en que él haya infringido su deber de cuidado y no era solidaria, le dice: señores, aquí estamos todos equivocados, ¿no es cierto? No es ni simplemente conjunta, ni es solidaria, es una obligación concurrente, ¿no es cierto? Y define incluso en ese considerando lo que son las obligaciones concurrentes, ¿no es cierto?, señalando que son aquellas en las que existe una identidad de un acreedor, identidad en el objeto de la obligación, pero existe diversidad del deudor y diversidad de las fuentes de la obligación para estos deudores, y por lo tanto son obligaciones distintas. Y hace mención incluso a un artículo de la profesora Pamela Mendoza, que creo que es de la Universidad de Valdivia, ¿no es cierto?, en donde se había hecho mención a esta institución desconocida para el derecho positivo chileno, conocida solamente por algunos expertos en obligaciones, ¿no es cierto?, y que tiene un desarrollo dogmático. Y por lo tanto, incluso el fallo habla, ¿no es cierto?, del derecho comparado. Dejándonos entonces esta sentencia de unificación con este pronunciamiento de la Corte Suprema, en el que ahora vamos a tener que adaptarnos a realizar las demandas o nuestras defensas en materia de accidentes del trabajo, en sede estrictamente de subcontratación, a tener que analizar necesariamente qué es esto de las obligaciones concurrentes y cuáles son las consecuencias de las obligaciones concurrentes. Y con esto les anticipo, ¿no es cierto?, el objeto de esta charla, más que charla, ¿no es cierto?, el objeto de estas grandes preguntas que me hago yo a partir de esto, porque yo no tengo soluciones, tengo más bien preguntas en relación con este tema. Antecedentes de las obligaciones concurrentes: el derecho romano, que reconocía dos tipos de obligaciones en esta materia: las correales y solidarias perfectas, que nacían de la voluntad, del contrato, ¿no es cierto?, y las solidarias imperfectas o insolidum, que nacen de la ley o de los delitos. El derecho francés, entiendo que discutía siempre si existían estas últimas categorías de las obligaciones insólidas, no si solamente eran las obligaciones solidarias las que existían. Como primera aproximación, las obligaciones conexas o concurrentes o insólidos se caracterizan por tener un mismo acreedor, identidad de objeto, diversidad de causas y deudor. Vamos a ver cómo estas características calzan precisamente en la figura de la responsabilidad del dueño de la obra en materia de accidentes del trabajo. ¿Y cuál es el derecho comparado más cercano, creo yo, a nosotros? El Código Civil argentino, que en definitiva, en su última reforma, hace muy pocos años atrás, reguló en 3 artículos las obligaciones concurrentes o
obligaciones conexas, artículos 850, 51 y 52 del Código Civil, que son aquellos que yo tomaré como referente para ver si efectivamente esta figura, tal como dice la Corte Suprema, calza o no en este tipo de obligaciones. El artículo 850 del Código Civil argentino establece que son obligaciones concurrentes aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Da una definición. Y luego establece su régimen con distintas características. En el artículo 851, seguidamente vamos a ver cómo estas pueden calzar o no en nuestra figura de la responsabilidad del dueño de la obra. La primero que se señala en relación que el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, varios o a todos los codeudores, y aquí pongan atención, simultáneo o sucesivamente, ¿no es cierto? Cuestión que es novedosa para nosotros y que nos va a traer quizás problemas de competencia si nosotros adoptamos esta legislación como plantilla o en definitiva tomamos este derecho comparado como aquel que debemos seguir para introducir nuestras demandas en esta materia. Lo de sucesivo me parece que es importante que lo tengamos presente. El pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los otros obligados concurrentes. ¿Respecto de quién? Respecto del acreedor, obviamente, y ahí se aplica lo mismo que la solidaridad, ¿no es cierto? Uno paga y extingue la obligación, sin perjuicio después de la subrogación. Y aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, que hay acción posterior para que uno de los codeudores pueda perseguir la responsabilidad de los otros. La dación en pago, transacción, novación, la compensación realizada con uno de los codeudores concurrentes, en tanto satisface íntegramente el interés del acreedor, extingue la obligación de los otros obligados concurrentes. En su caso, la extingue parcialmente en la medida de lo satisfecho. O sea, si se paga, se da en pago, se extingue parcialmente, puedo seguir persiguiendo la obligación respecto de el otro codeudor concurrente en esta materia. La confusión entre el acreedor y la remisión de la deuda, es decir, la renuncia de la deuda que hace el acreedor a uno de los deudores o codeudores concurrentes, no extingue la deuda de los otros codeudores concurrentes. Esto es importante porque si nosotros sostenemos que son solidarias, obviamente la renuncia de la deuda respecto a uno la extinguiría respecto a todos, pero aquí en este caso, ¿no es cierto?, la remisión de la deuda y la confusión no la extingue respecto a aquel codeudor respecto al cual no se ha producido la confusión o la remisión de la deuda. Lo mismo, la prescripción cumplida y la interrupción de la prescripción extintiva respecto a uno de los codeudores no produce el mismo efecto respecto a los demás, no tiene efectos expansivos. ¿Y esto por qué? Porque las obligaciones concurrentes, la fuente de la obligación es distinta, ¿no es cierto? Y en materia de accidente del trabajo vamos a ver cómo la fuente de la obligación del empleador es el contrato. En cambio, en el caso del dueño de la obra, la fuente de la obligación no es el contrato, sino que es la ley. Y, ¿no es cierto?, podrían darse hipótesis de plazos de prescripción distintos, aunque en esta materia creo que el plazo de prescripción es único, que es el plazo de prescripción de la ley 16.744. La mora en uno de los deudores tampoco produce efectos expansivos respecto a los demás. O sea, uno que se encuentre en mora del cumplimiento de la obligación no necesariamente provoca la mora de los demás codeudores. Y la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, dictada en contra de uno de los codeudores, no es oponible a los demás, pero sí puede ser invocada, es decir, se rompe el efecto relativo de las sentencias, ¿no es cierto?, en la medida en que ésta se haya fundado en hechos que no sean circunstancias personales del codeudor demandado. Sobre este punto me voy a referir porque es muy, muy importante. Y por último, la acción de contribución, que me parece que también genera o va a generar grandes dudas en materia de, y va a ampliar también nuestra capacidad de litigación ante los tribunales, y vamos a tener que desafiar a los tribunales con la acción de contribución, que es la acción que tiene aquel codeudor que paga toda la deuda o parcialmente la deuda y entiende que no ha sido el único causante del daño, para que los demás codeudores le restituyan dinero o contribuyan con él, ¿no es cierto?, a hacerse responsable de aquella parte de la causalidad del daño que generaron una vez que la deuda se extinguió con el acreedor. Bien, termina la norma del Código Civil señalando que en forma subsidiaria se aplican las reglas de la solidaridad a las obligaciones concurrentes. Me voy a referir solamente a algunas definiciones, ustedes las tienen ahí, son todas más o menos parecidas. Las definiciones en el derecho argentino, los autores argentinos de las obligaciones concurrentes son
Algunas de las que yo les menciono ahí, voy a referirme solamente a una, aquellas en las que dos o más sujetos aparecen obligados indistintamente frente al mismo acreedor, con idéntica prestación. El matriz distintivo con relación a la solidaridad estaría dado por la circunstancia de provenir cada una de fuentes distintas, de forma tal que las deudas son independientes entre sí, pese a mediar entre ellas la conexión resultante de estar referidos a idéntico objeto. Yo creo que si ustedes van siguiendo, ¿no es cierto?, nos vamos acercando de alguna manera a que efectivamente la figura en la que estamos estudiando, que es la responsabilidad del dueño de la obra, comienza a calzar fácilmente en estas definiciones. Vamos a ver cómo es así. Identidad de acreedor. ¿Cuál es el acreedor en el pago de la indemnización por un accidente del trabajo? El trabajador subcontratado. Perfecto, calza perfectamente. Identidad de objeto debido. ¿Qué es lo que se debe? Es el deber de protección, la obligación de dar protección, que es una obligación de hacer, ¿no es cierto? Que es la misma obligación que tiene el mismo objeto, ¿no es cierto?, de la obligación que tiene el empleador en virtud del artículo 184 del Código del Trabajo, y es el mismo objeto que tiene, ¿no es cierto?, el dueño de la obra o empresa principal en virtud del artículo 183 del Código del Trabajo, ¿no es cierto? Y cuando este deber se incumple, el objeto es indemnizar, por lo tanto, estamos siempre frente al mismo objeto de la obligación, que es lo debido, la cosa debida. Pluralidad de deudores. Sí, hay dos deudores de la obligación de protección y de indemnizar, el empleador y el dueño de la obra. Aquí sí me quiero detener un segundo, porque aquí se rompe la cadena a la cual nosotros estamos acostumbrados. En una situación de subcontratación en que hay tres individuos, empresa principal, contratista y subcontratista, nosotros estábamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a que se perseguía a todos en la cadena y se demandaba solidariamente. Bien, si acogemos la tesis de la responsabilidad de las obligaciones concurrentes, ¿no es cierto?, ya no vamos a poder tener esa cadena porque, ¿no es cierto?, la obligación de protección pesa sobre el contratante directo, empleador, y sobre el dueño de la obra, y no sobre el contratista. Si ustedes se fijan, el contratista no está obligado a eso, ¿ok? Por lo tanto, ahí podríamos tener un problema de dejar de utilizar esa cadena y habrían solamente dos individuos obligados, el empleador y el dueño de la obra. Diversidad de causa o fuente, que es la esencia de la figura. Obviamente que calza en lo que estamos estudiando. El contrato es la fuente de la obligación para el empleador y la ley es la fuente de la obligación para el dueño de la obra. ¿Cuál es el fundamento de estas obligaciones concurrentes? Y que lo traigo a colación porque es importante. Cuando conversé con Sergio me dijo, en este almuerzo que les mencioné al comienzo, ¿no es cierto? Sergio me dijo, mira, no conozco mucho esa teoría, no sé ese fallo, pero si protege al trabajador me quedo tranquilo, ¿no es cierto? O sea, pensemos, ¿tiene por finalidad proteger al trabajador? Sí, pues las obligaciones concurrentes tienen una finalidad de protección frente al acreedor. Porque el acreedor demanda cualquiera de sus obligados concurrentes y no se tiene que estar preocupando de la causalidad, ¿no es cierto? No se tiene que estar preocupando cuánto daño me causó uno, cuánto daño me causó el otro, o si uno de ellos no me causó daño, pero si está obligado tiene que indemnizarme igual. Por lo tanto, hay ciertamente una protección en la medida en que obliga a dos patrimonios, ¿no es cierto?, para que se pueda hacer efectivo el derecho de prenda general, es decir, el cumplimiento de la obligación en dos patrimonios que serían los dos codeudores en esta figura precisa del derecho del trabajo. Por lo tanto, hay una finalidad de protección respecto del acreedor en las obligaciones concurrentes que se satisface, ¿no es cierto?, de una mejor manera que si nosotros sostenemos que las obligaciones de estos dos sujetos son simplemente conjuntas y son obligaciones individuales, porque en ese caso, ¿no es cierto?, el trabajador tendría que estar demandando a uno y determinando cuánto es el grado de responsabilidad de uno y demandando al otro para determinar cuánto es el grado de responsabilidad del otro, ¿no es cierto? Bien, esto nos vamos a saltar porque hay una garantía, por lo tanto, el fundamento de esto es la garantía que le dan al trabajador con el cumplimiento de esto, pero además, ¿no es cierto?, abre la posibilidad, al adoptar esta teoría de las obligaciones concurrentes, a enmendar ciertas injusticias que se producen con la interpretación de que se trata de obligaciones solidarias, porque si ustedes se fijan,
el empleador directo no es solidariamente responsable de las obligaciones del dueño de la obra, es al revés, el dueño de la obra es solidariamente responsable de las obligaciones del empleador. Por lo tanto, y si el accidente se produce exclusivamente por responsabilidad del dueño de la obra, como en el caso, ¿no es cierto?, de una empresa contratista que lleva a trabajadores a pintar a la empresa dueña de la obra, y esta se destruye una caldera por falta de mantención y terminan lesionados sus trabajadores, ¿qué responsabilidad podría tener el empleador en ese accidente que no tiene control sobre eso? ¿No es cierto? Si consideramos que hay solidaridad, los van a demandar en forma solidaria, este empleador va a pagar la indemnización, y no se va a poder subrogar a los derechos del acreedor para exigirle a este dueño de la obra que le devuelva parte de la plata que pagó sin tener ninguna responsabilidad en el hecho. ¿No es cierto? En cambio, si adoptamos las obligaciones concurrentes, vamos a ver que eso podría tener solución en el futuro. Bien, vamos analizando uno por uno. El acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios, a todos, en forma simultánea o sucesiva. Esto va a traer problemas de competencia, creo yo, si es que nosotros adoptamos esta posibilidad de que sea sucesivamente. E incluso creo que puede traer problemas de competencia si decimos que se puede hacer en forma simultánea, porque si se trata de obligaciones diferentes, con distintas fuentes, ¿no es cierto? El artículo 420 del Código del Trabajo establece que es de competencia de los jueces del trabajo las cuestiones que se suscitan entre empleador y trabajador. ¿Ok? Y por lo tanto, si quiero demandar al dueño de la obra, posiblemente alguien va a plantear, y esto lo dejo como una interrogante, ¿no es cierto?, la incompetencia del juez del trabajo, porque en definitiva el artículo 420 no nos deja esa posibilidad. Hay una norma y una disposición que establece, y todas otras aquellas materias que la ley establece que son de competencia de los juzgados del trabajo, pero aquí no ha establecido expresamente ello. Por lo tanto, ahora, algunos me dirán, no, pero es que hay el artículo 183b establece que el trabajador que quiere hacer efectiva la responsabilidad solidaria podrá dirigir su demanda en contra de todos los que estén obligados. Pero en sede de solidaridad, porque aquí estamos diciendo que no hay solidaridad. Aquí hay, ¿no es cierto? Si vamos a adoptar esta teoría, no hay solidaridad, por lo tanto no vamos a poder ocupar esa norma. Y aquí se nos va a generar un problema de competencia. El problema de competencia va a ser más claro si yo quiero demandar sucesivamente, es decir, si demando al empleador y después quiero hacer un juicio contra el dueño de la obra, porque ahí ciertamente me va a alegar la incompetencia del juez del trabajo con todos los riesgos que significa ir a un juicio civil, ya primero por el tiempo que dura un juicio civil, los juicios laborales no se están demorando menos en algunas ciudades hoy día tampoco, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente por el tema de la prueba, o sea, la prueba, de acuerdo a la regla de la zona crítica, obviamente que es mucho mejor que un proceso civil con prueba legal tasada, ¿no es cierto? Entonces, se presentan problemas de competencia si nosotros adoptamos esta tesis de poder ir en forma simultánea o sucesiva en contra de los codeudores concurrentes. No me cabe duda que esto se puede aplicar, que el pago realizado por uno de los codeudores se extingue la obligación respecto del concurrente. No hay ningún problema en ello, porque aquí se aplican lo mismo de las obligaciones solidarias. Uno que pague extingue la obligación respecto de todos los demás. Lo mismo la dación en pago, transacción, innovación, que son otras formas de extinguir la obligación, aunque ahí la transacción eventualmente, ¿no es cierto?, que es un contrato, podría tener efectos de destruir, ¿no es cierto?, el efecto relativo de los contratos, pero extinguiría la obligación, por lo tanto, adoptar esta regulación del derecho argentino nos podría servir igual. La confusión entre el acreedor y uno de los deudores y la remisión de la deuda también podría ser así, porque efectivamente el acreedor podría remitir la deuda respecto a uno de los deudores y eso no significa que perdona la deuda respecto del otro, ¿ok? La remisión no extingue la obligación respecto de aquellos a los cuales no se le ha remitido la deuda. La prescripción también, aunque creo que en sede de lo que estamos hablando siempre de la misma prescripción, porque aquí la acción derivada de la indemnización de un accidente del trabajo es aquella regulada en la ley 16.744, 5 años, entiendo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como la obligación también del dueño de la obra está contemplada respecto a los trabajadores en el artículo 66 bis de la ley 16.744, estamos hablando de los mismos términos de prescripción, aunque las obligaciones tengan distinta fuente.
La mora de uno de los deudores no producirá efectos expansivos respecto a los demás. Esto es difícil que se dé en la realidad de la que estamos hablando, porque obviamente la mora va a ser por el no cumplimiento, o sea, cuando se produce el accidente, y simultáneamente si se produce el accidente, ambos deudores van a estar en el mismo momento en mora. Por lo tanto, no va a haber moras distintas, porque estamos hablando del mismo accidente que genera el derecho de indemnización. La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, dictada contra uno de los codeudores, no es oponible, porque está el efecto relativo de la sentencia, no se afectan solamente a las partes del juicio, a los demás codeudores, pero esta la pueden invocar, es decir, podrían valerse la sentencia, a hacer valer el efecto cosa juzgada de una sentencia, cuando, ¿no es cierto?, la sentencia no se funda en circunstancias personales del codeudor demandado. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que si el trabajador demanda a su empleador solamente y no demanda al dueño de la obra, reservándose la acción, ¿no es cierto?, porque puede hacerlo en forma sucesiva, ¿ya? Y la demanda le es rechazada porque el juez declara en ese juicio que la responsabilidad del accidente fue exclusivamente del trabajador, es decir, el trabajador no cumplió con las medidas de seguridad, no utilizó los implementos de seguridad. Esa sentencia, que ha resuelto, no por cuestiones personales de ese codeudor, sino por una cuestión objetiva, puede ser invocada por los demás codeudores una vez que vayan a ser demandados. Es decir, si se declara en un juicio que el trabajador fue el irresponsable, que él fue el causante de sus daños, esa declaración produce efectos respecto de todos los codeudores, cuestión que me parece absolutamente justa. Si ya se resolvió ese tema en un juicio, esa situación que tiene que quedar asentada y no podremos volver a discutir nuevamente quién tuvo la responsabilidad en el accidente. No sé si voy muy rápido, Sergio, tú me decís. La acción de contribución, que me parece que es la materia más importante, porque a mí en la práctica me ha tocado ver situaciones como las que le he señalado. ¿Cuál es la acción de contribución? La acción de contribución precisamente es la que tiene aquel codeudor concurrente que pagó la indemnización, dio satisfacción al crédito, extinguió la deuda respecto al acreedor, ¿no es cierto?, para que los demás, y esta acción tiene por objeto entonces que los demás codeudores concurrentes le restituyan o él recupere dinero, ¿no es cierto?, por aquella parte que él considera que no es el responsable en el daño causado, es decir, no es el que puso toda la causa del daño, ¿ok? Puede ser que en las obligaciones concurrentes quien paga no haya puesto ninguna de las causas del accidente y del daño. El ejemplo que les puse, que ocurrió aquí en AgroSuper, un juicio que me tocó revisar precisamente, se trata claramente de aquel contratista que iba a realizar una obra de pintura, sus trabajadores se van desplazando por un pasillo y explota una cañería con un ácido que provoca graves daños a los trabajadores. La cañería no estaba bien protegida, no había sido mantenida y por lo tanto se causa el daño. En ese caso, la responsabilidad es exclusiva del dueño de la obra, no de este contratista que pasaba por ese lugar y no podía tomar ninguna medida para prever ese tipo de accidentes, ¿no es cierto? En sede de solidaridad, este señor tendría que pagar la indemnización, aplicando la regla, ¿no es cierto?, obtiene la jurisprudencia imperante hasta antes de esta jurisprudencia que estamos comentando, ¿no es cierto? Tendría que pagar el total de la indemnización y no podría subrogarse en los derechos del acreedor, en la acción del trabajador para ir en contra de la empresa principal. ¿Por qué? Porque no es solidariamente responsable de las obligaciones del principal. Porque es al revés. La empresa principal es solidaria del empleador y no el empleador solidario de la empresa principal. En cambio, si aplicamos esta teoría, podríamos subsanar esa dificultad, ¿no es cierto? Porque serían obligaciones concurrentes. Que supongamos no tiene ningún porcentaje de culpa en la producción del daño, paga la obligación por ser codeudor concurrente y puede dirigirse en contra del dueño de la obra para exigirle que le restituya todo el dinero porque él fue el causante del daño. ¿Ok? Ahora, esto es importantísimo porque cuando planteamos esto, yo creo que aquí es tarea de los abogados preocuparnos de introducir discusión a la jurisprudencia y motivar a los jueces, ¿no es cierto?, a que, por ejemplo, en los juicios en que se demanda simultáneamente a estos dos codeudores,
uno de los codeudores o ambos soliciten al juez que se pronuncie respecto del porcentaje de culpa que tiene cada uno de ellos. No para efectos de dividir la deuda respecto al acreedor, sino que para efectos de tener un pronunciamiento claro que le permita después a ellos hacer las compensaciones en relación con la acción de contribución. Y no sé si el juez se podrá negar frente a la petición de uno de ellos si adopta la teoría de la obligación concurrente. La verdad que llegar a conclusiones con esta materia que para mí a lo menos es novedosa, quizás alguno de los que está presenciando esta charla tenga más conocimiento que yo respecto de ella, pero me es difícil llegar a conclusiones. Lo que sí se me abren muchas interrogantes. Primero, llego como a una conclusión preliminar, que me parece que las obligaciones concurrentes cumplen los dos objetivos. Primero, proteger al trabajador, por ello se había adoptado la teoría de la solidaridad entre estos dos codeudores, ¿no es cierto?, que no es un objetivo importante, ¿ya? Y segundo, puede abrir el campo para resolver cuestiones de injusticia en relación con el pago de la indemnización respecto de aquellos codeudores que no han sido completamente responsables de la producción del daño. Es decir, se puede abrir la posibilidad para que se reparen estas injusticias en cuanto a que se determine efectivamente que deben concurrir al pago en la medida y o porcentaje en que han concurrido ambos codeudores en la producción del daño. Sin lugar a duda, esto va a traer problemas de competencia del tribunal, ¿no es cierto? Y va a traer problemas de cuándo, cómo y en qué momento le solicitamos al juez que resuelva el tema de la porcentaje, ¿no es cierto?, en la producción del daño. Sergio, no sé si cumplí con hacerlo corto, pero eso es lo que tengo que explicar hoy día. Te agradezco enormemente la invitación. Me pusiste en un problema, voy a pensar nuevamente si acepto una invitación a almorzar contigo y comentarte algún otro tema que sea relativo al derecho del trabajo. En todo caso, muchas gracias, Sergio. Te agradezco enormemente la invitación y agradezco a todos la atención que han prestado. Muchas gracias, Ricardo, pero la verdad que todavía no estás liberado porque hay una pregunta que anoté en el chat que está haciendo una persona. Y yo tengo varias preguntas también, así que vamos a poder un poco conversar. Pero la pregunta que colocaba una de las asistentes es por este tema que tuvo, el gran tema que ha surgido, que es el de la competencia, ¿no? Tú hablabas de sucedáneas o simultáneamente que se puede demandar. Si puedes explicar de nuevo por qué sería incompetente el juez del trabajo. Esa es la pregunta que colocaban en el chat. Mira, sí, se trata de obligaciones distintas que tienen fuentes distintas. El artículo 420 del Código del Trabajo que regula la competencia, voy a ir ahí, tengo aquí el artículo lo tengo, establece, que son lo voy a leer si te parece. Ya. Letra A, las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos de trabajo, de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral. Eso dice la letra A. Exacto. Y por lo tanto no habla de las cuestiones suscitadas entre trabajadores subcontratados y empresas dueñas de la obra o empresa principal. Porque la empresa dueña, solamente para aclarar, ¿no? La empresa dueña de la obra no es el empleador del trabajador subcontratado. No es el empleador, no tiene relación contractual con él. Subcontratista. Así es. Ese es el empleador. Y entonces, el contratista. Claro, y entonces en el fondo, entre comillas, sería como civil. Es como una responsabilidad entre el dueño de la obra en donde no hay contrato de trabajo con ese trabajador subcontratista, ¿no? ¿Sí? Así es, así es. Hoy día se soluciona ese problema porque como se trata de obligaciones solidarias y además hay una norma expresa que es el artículo 183p, como se entiende que se entendía que eran obligaciones solidarias, ¿no es cierto? El 183p dice que el trabajador podrá dirigir su demanda en contra de que todos sean obligados solidariamente. Pero eso es para la solidaridad, y aquí nos salimos de la solidaridad y por lo tanto volvemos a las normas del 420, y por ahí alguien podría reclamar, y es un desafío a los tribunales, vi a algunos jueces por ahí, vi a Arturo, que fue compañero de curso mío, a lo mejor tiene una opinión al respecto, ¿no es cierto? Pero la verdad que yo veo que aquí nos vamos a llenar, si es que acogemos esta teoría, de excepciones de incompetencia, aun cuando demandemos simultáneamente, porque son obligaciones con fuentes distintas.
Ok, ¿no es cierto? ok. Una tiene obligación contractual y el otro tiene obligación legal. Y el problema se acentúa si es que yo quiero demandar directamente al dueño de la obra o empresa principal. Y no demando al empleador. Porque tú sabes que hoy día existe ya asentada la teoría de que en materia de accidente del trabajo existe un consorcio, un liticonsorcio pasivo obligatorio. Es decir, para ser efectiva la responsabilidad solidaria del dueño de la obra, tengo que demandar necesariamente al empleador. Si no demando al empleador, no puedo hacer efectiva esa responsabilidad. Así lo han resuelto los tribunales, creando, ¿no es cierto?, esta figura del liticonsorcio pasivo obligatorio, ¿no es cierto? Si aceptamos la teoría de las obligaciones concurrentes, se destruye este liticonsorcio pasivo obligatorio, ¿no es cierto? Y cada acreedor responde en la sede de competencia que le corresponda de acuerdo a la fuente de su obligación. Así que ahí podría haber un problema de competencia. Eso es lo que yo estoy viendo. Tengo más que soluciones, la misma interrogante a la persona que hizo la pregunta. Ok, haciendo un poquito de abogado del diablo, bueno, el 183E consagra directamente esta responsabilidad del empleador principal. Otra cosa es que la Corte diga que son concurrentes, ¿no? Vamos a discutir si es solidario, si es obligación solidaria o concurrente, ¿no? Pero el 183E está estableciendo directamente esta responsabilidad, pero claro, al conectarlo con el 420, una cosa es establecer la responsabilidad y otra cosa es qué tribunal lo va a conocer. Pero yo me pregunto, te hago la pregunta también, en el 183B, inciso cuarto, dice el trabajador al entablar la demanda en contra de su empleador directo, bueno, sería el caso que demanda al empleador directo, pero como solución, digamos, podrá hacerlo en contra de todos aquellos que puedan responder sus derechos en conformidad a este párrafo, lo cual incluye también el 183E. ¿No es Bueno, una norma de competencia? No está, porque más allá de lo que diga el 420, puede haber alguna otra norma del código que le dé competencia a los jueces del trabajo. ¿No pareciera la solución para este problema que hay que demandar siempre al empleador directo, aunque sean concurrentes? Porque tú quieres evitar que te conteste la empresa diciendo váyase de civil, ¿no? O sea, en el fondo, ¿cuál es la estrategia que tendría que tener el litigante laboral? ¿Debiera citar el 183B, inciso cuarto? ciertamente, pues esa es la ventaja de conversar con un profesor como tú. O sea, tenéis claridad en el tema y no, yo creo que no estoy dando luces a la interrogante que yo planteaba, ciertamente, porque habla de este párrafo y por lo tanto podría sostenerse con bastante racionalidad que cuando habla de este párrafo está hablando también del artículo 183E, ¿no es cierto? Y ya sea que sea una obligación concurrente, por lo tanto le está dando competencia para conocer al juez del trabajo cuando demanda, ¿no es cierto?, al empleador directo. O sea, si demanda al empleador directo y demanda simultáneamente a los demás obligados, que sería el dueño de la obra, ¿no es cierto?, lo podría hacer en sede laboral en virtud de esta disposición. Y de la No letra lo podría hacer si lo hace sucesivamente, creo yo. Ahí ya se de nos la pone más letra complicado. G del 420, que dice todas aquellas materias que las Así leyes es. entreguen a los juzgados de letra en competencia laboral, y justo uno de esos, el 183B, inciso cuarto. Pero ahí nos Bueno, obligaría al litis consorcio pasivo obligatorio. O sea, claro, llegaríamos a la conclusión que para utilizar la competencia laboral necesariamente tenemos que demandarlos a todos, en forma sí, simultánea y no en forma sucesiva. sí, sí, bueno, pareciera que es una solución, pero tiene esos requisitos, estrategia en la litigación. Yo como litigante plantearía siempre la demanda desde ese punto de vista, siempre en forma los demandaría simultáneamente, no le veo sentido a tener que esperar juicios sucesivos y cosas por el estilo, salvo un problema de notificación o de prescripción que no pueda notificar, pero que son muy extraños, dados los plazos de prescripción son muy amplios en materia de accidentes del trabajo que le permiten a uno programar su demanda y sus tiempos con anticipación. Uh-huh. Oye, hay más preguntas, te las sintetizo. Una pregunta dice, sí, está muy bien, obligación concurrente, derecho argentino, pero eso es derecho comparado, o sea, eso no es fuente del derecho en Chile. ¿Cómo no constituye una fuente, la legislación extranjera no constituye una fuente del derecho en Chile? Esa es la pregunta, o sea, ¿qué piensas tú de eso? La misma pregunta habría que hacerle al ministro de la Corte Suprema que dictó el fallo que estableció que estas eran obligaciones concurrentes, que estaban reguladas en el derecho comparado y en la doctrina. Uh-huh. O sea, ese juez, en esa declaración, sin derecho positivo, ¿no es cierto?, chileno, estableció que estas eran obligaciones concurrentes y rechazó un recurso de unificación con ese argumento. Por lo tanto, claro, en ausencia de ley está el principio de la
o sea, los jueces tienen que pronunciarse, ¿no es cierto? Y en ausencia de ley, ¿a qué tienen que recurrir? A la doctrina o al derecho comparado. El principio de inexcusabilidad de los jueces. Por lo tanto, sí, yo estoy de acuerdo que no hay derecho positivo. Efectivamente no lo hay, pero la Corte Suprema aplicó, ¿no es cierto? Y hace mención, considerando que la ley, el juez que redactó el fallo dice expresamente, teoría conocida por la doctrina y en el derecho comparado. Lo que pasa es que también siendo abogado del diablo, tratando de defender al juez, digamos, si hay un vacío, como tú mismo dijiste, inexcusabilidad, tiene que llenarlo. Y el 459 es bien amplio, el número 5. El juez laboral no es solo la ley, como era en civil, digamos, aplica la ley vacío, son preceptos constitucionales, tratados internacionales, las normas legales, evidentemente, sigue siendo la principal fuente del derecho, consideraciones jurídicas, ya consideraciones jurídicas y doctrina, estamos hablando de un vacío, ¿no? Sí, claro. No de una tesis contra ley, ¿no? Principios del derecho y equidad en que se funda. Entonces, uno podría decir, nuevamente, solo planteando otra perspectiva, de que el juez, frente al vacío, aplicó consideraciones jurídicas, doctrina, y hay una comunidad epistémica en el derecho que va más allá de Chile, y entonces, bueno, dijo, mira, esta solución me parece bien. Otra cosa es discutible si eso es bueno o malo, si es mejor o no, no sé si me explico. Pero claro, en el fondo, lo que quiero decir es que, en mi opinión, no es sí una arbitrariedad, porque hay un vacío, ¿no? Y el juez tiene que llenarlo. Ricardo. Ciertamente que hay un vacío, yo creo que hay un vacío porque desde el momento en que se dicta la ley de subcontratación, ¿no es cierto? Y se establece que hay responsabilidad solidaria respecto a las obligaciones de dar, dejó fuera, ¿no es cierto?, las obligaciones de hacer, regula un deber directo respecto del empleador y no establece la relación entre estas dos obligaciones, contractual del empleador y legal del dueño de la obra. Por lo tanto, en esa parte, nuestra legislación sí tiene un vacío. Y lo tiene tanto que hay sentencias de la Corte Suprema que no se ponen de acuerdo respecto de cuál es el tipo de obligación que se tiene. Ok. Oye, otra pregunta interesante, están todas muy buenas. Dice que una persona sigue pensando que era más protector la solidaridad. ¿Podrías, con precisión, decir por qué tú crees que es más protector la obligación concurrente que la solidaridad? No creo que sea más protectora la obligación concurrente, la solidaridad, porque se comporta como solidaria respecto al acreedor. La obligación concurrente es una obligación solidaria respecto del acreedor. La ventaja que yo le veo, ¿no es cierto?, es que puede resolver los problemas de las cuentas que tienen que hacer los obligados concurrentes al momento de tener que enfrentar la obligación de indemnizar. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que la obligación concurrente cumple a satisfacción el deber de protección, ¿no es cierto?, igual que la solidaridad. Pero la solidaridad tiene los problemas de cómo arreglo la situación de aquel codeudor que no causó daño, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo al empleador, en la hipótesis que el accidente se dé exclusivamente a el dueño de la obra, ¿no es cierto? Porque este no va a tener subrogación, porque este no es solidario respecto al dueño de la obra, ¿no es cierto? En cambio, con la obligación concurrente, sí le permito a ese sujeto en un juicio posterior decirle, ¿sabe? Este accidente se provocó porque la caldera que usted no mantuvo, que usted tenía con problemas, le provocó el accidente a mi trabajador. Y yo tuve que indemnizar y usted me tiene que devolver esa plata porque yo no tenía ninguna responsabilidad en este accidente. A mí no me cabe duda que es una situación extremadamente injusta, que no ha sido regulada en nuestro derecho y que con las obligaciones concurrentes se podría resolver. Ok. Aquí una pregunta. ¿Lo mismo ocurre en el caso del artículo 420, letra F, que se aplica al empleador? 420, letra F. El de accidente del trabajo. A ver, eso es el de los accidentes del trabajo. Ese es el caso de los accidentes del trabajo. Pero ahí está regulada la situación de los accidentes del trabajo y eso vino a regular que, en definitiva, es competente el juez del trabajo para conocer de las indemnizaciones cuando el daño es del trabajador, ¿no es cierto? Y cuando los herederos demandan por sucesión, por así decir, el daño del trabajador, pero cuando demandan el daño directo, es decir, cuando son ellos su daño, los herederos del trabajador tienen que ir a sede civil, de acuerdo al artículo 420, letra F. Y acá, aquí, según entiendo, en opinión del profesor Ugarte, la responsabilidad de la principal en casos de tutela sería el 183E y no el 183B. Entonces, ¿podríamos extender esta interpretación del artículo 183E a las acciones derivadas de tutela? Es que va a depender de
la verdad que acción derivada de tutela, yo creo que no, la responsabilidad ahí es por obligación de dar, en el caso de indemnización de tutela. Es importante el tema, no me lo he planteado, ¿eh? Yo creo que podría generarse una discusión tal cual como la que estamos hablando hoy día, porque tú sabes que la tutela, en principio, el dueño de la obra, ¿no es cierto?, no es responsable por la tutela de derechos fundamentales porque se entiende que él no es el empleador, él no tiene el poder de mando y dirección respecto a los trabajadores, por lo tanto, como no tiene esas facultades, no se encuentra limitado, ¿no es cierto?, por el ejercicio, por los derechos fundamentales del trabajador, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero reclamar tutela respecto del dueño de la obra, es por una acción personal de él, que me está afectando, ¿ya? En los derechos fundamentales. Ahora, respondo de las indemnizaciones que tengo que dar por la tutela. Interesante problema. Sí. O yo estoy quizás con mala señal, no sé. Te quedaste un poco pegado, sí. Ah, me quedé yo pegado, así que no sé si soy yo o eres tú. Ya. Eh, entonces, ya respondiste esto. Sí, pero no con mucha precisión porque efectivamente es un tema interesante a tratar. Yo creo que aquí se nos va a plantear quizás un problema igual al que estamos tratando ahora en relación con la tutela, porque hay mucha discusión jurisprudencial respecto de si el dueño de la obra responde de las indemnizaciones derivadas de tutela de derechos fundamentales, fundamentalmente daño moral causado por el empleador a los trabajadores, ¿no es cierto?, mientras están en régimen de subcontratación. Sí, Ahora, bueno, ¿podría eso asimilarse a a una enfermedad profesional, si es que efectivamente se causa, por ejemplo, la hipótesis del moving, ¿no es cierto?, o del acoso laboral, ¿no es cierto?, se podría sostener que ahí hay una enfermedad profesional y podríamos recurrir a las obligaciones concurrentes porque el dueño de la obra también tiene que preocuparse de tomar medidas para evitar que los trabajadores que están en su empresa, aunque no sean dependientes de ellos, no sufran esta alteración de su derecho a la integridad física y psíquica. ok. Aquí preguntan si puedes repetir el fallo de la Corte Suprema o quizás después colocar en el chat el RIT, ¿no? Del Oye, fallo. al tiro, Creo espérate un que, poco. espérate, creo que por ahí lo tengo, yo lo puedo colocar en el chat. Hablan de otro fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco, ¿no? De obligaciones. 14722 del 9 de julio del 2019. Es el único que conozco. Creo que se han dictado otros posteriores, ¿eh? Aquí hay uno de Temuco, colocaron en el chat 125-2016. ¿Que también de obligaciones concurrentes? Sí. Acá otra pregunta. Una persona opina que no hay vacío. A falta de normas, estas obligaciones resultan simplemente conjuntas como regla general. ¿Se puede decir algo respecto a esa afirmación, Ricardo? Bueno, me parece que es perfectamente sostenible. Yo creo que si uno mira la norma y se desprende del sentido protector del derecho del trabajo y de la interpretación, ¿no es cierto?, indubio pro operario, uno podría sostener que son obligaciones simplemente conjuntas. Y yo podría estar de acuerdo, y en un principio estuve, si él habla con el profesor Corral Talchiani, que no es laboralista, es civilista, que se empezó a opinar en esta materia, pero es muy respetable, él sostiene claramente que se trata de obligaciones independientes, obligaciones simplemente conjuntas, etcétera, y hay muy buenos fundamentos para eso. Pero resulta que la Corte Suprema dictó un fallo en unificación de jurisprudencia que establece que son obligaciones concurrentes. Entonces, la idea es, nosotros no vamos a obviar lo que opinó la Corte Suprema y vamos a seguir con nuestra teoría. Vamos a seguir yendo a unificación cuando la unificación ya se pronunció que eran solidarias y ahora hay un cambio, pero no ha vuelto sobre la que obligaciones simplemente conjuntas. No ha vuelto la Corte Suprema sobre esos temas. De hecho, el recurso de unificación que genera este fallo que estamos comentando, ¿no es cierto?, tenía por objeto establecer precisamente eso, que la Corte se pronunciara y dijera que eran obligaciones simplemente conjuntas porque la Corte de Apelaciones había fallado que eran obligaciones solidarias. ¿Ok? Entonces, ya la unificación se había sentado en la solidaridad y lo que vino a destruirnos la tranquilidad, por así decir, a los litigantes, es esta sentencia, porque si nosotros la obviamos, vamos a seguir demandando como solidaridad. Y nos va a faltar el juez que leyó esta sentencia y nos va a decir, señor, usted debe demandar como simplemente conjunto, porque hay Sí, un fallo que así lo dice. Entonces, a lo menos nos va a obligar a tener las tres tesis en una misma demanda,
condene simplemente conjunta, en subsidio solidaridad y en subsidio obligaciones concurrentes. Sí. Al revés sería, ¿o no? Bueno, yo no soy litigante, ¿no? Condene obligaciones concurrentes en subsidio solidaridad y en subsidio simplemente conjunta. Es que depende cuál es la tesis que tú quieras sostener, claro. Cuál es lo que tú pretendas sostener claramente. Depende de cómo quieres tú sostener el tema. Si eres demandado y querés dividir la indemnización, claro, tú vas a decir, en principio, son simplemente conjuntas, ¿no es cierto? Y si no, dígame que son concurrentes para yo poder recuperar plata si es que pago el total de la indemnización y no soy precisamente, y no soy el culpable de todo el daño. Ok, bueno, quien hacía la pregunta partía diciendo, sin polemizar, agradezco la pregunta, la simplemente conjunta, porque nos permite movernos, ¿no? Y ver otras perspectivas, ¿no? A mí me pareciera que la discusión es entre solidaria y concurrente, ¿no? O sea, como que simplemente conjunta está fuera ya hace tiempo. Sí, tendríamos que revivir a don Patricio Valdés en la Corte Suprema y no es el caso, digamos. Tuvimos un fallo en el segundo, eso sí, hace un par de meses que falló simplemente conjunta. Mientras tú respondes otra pregunta. Dime, Alfred. No, que le contaba que tuvimos un fallo el segundo, nosotros hace poco que falló simplemente conjunta, creo que hace 4 o 5 meses, pero son más bien aislados, pero todavía hay jueces que recogen esa teoría. Si puedes poner claro, esa te serviría para ir de unificación, pero te vas a tomar con la unificación en que se había afirmado claramente que era solidaria. Yo llevo años viendo, a lo menos 3 años, 4 años, en las que no se ha movido la jurisprudencia en relación a que son solidarias. Entonces, me convenía que fuera simplemente conjunta, así que no hay problema. Sí, quedó ahí. Ricardo, sí. No, otra pregunta, dice, a ver, en caso de demandar a la empresa principal y a la contratista en la competencia laboral, cada uno debería responder por su responsabilidad respecto a su propio deber de seguridad. En esta situación se aplica la regla de responsabilidad civil extracontractual para la empresa principal y la regla de responsabilidad civil contractual para el empleador. Buena consulta. O sea, un enredo de demanda, la verdad, que yo ahí preferiría ir por la tesis de la responsabilidad simplemente conjunta, ¿no es cierto? Y que si soy el demandante, que cualquiera de ellos me pague y que después ellos se arreglen entre ellos por el grado de responsabilidad que tienen. Bueno, es una súper... Aquí Alejandra está pidiendo la palabra. Alejandra. Hola a todos, a los compañeros, profesores. Ricardo, excelente presentación, súper interesante y contingente el tema. Y además reconocer que en tan poco escaso tiempo, porque esto da para mucho, lograste hacer una síntesis y aproximarnos de manera súper ilustrativa. Eso es lo primero. Y quería señalar, sí, en cuanto a que tú nos indicas, obviamente desde tu lado, desde la litigación, dices, bueno, tenemos que ir ajustándonos a lo que nos va diciendo y a la orientación jurisprudencial, porque eso es algo bastante más pragmático en síntesis, y yo lo comparto. Ahora, quería contribuir a esa reflexión, sí, a señalar que no solo debería movernos la decisión en cuanto a lo que es los criterios que marca la Corte Suprema, porque los marca, sino que porque detrás de eso, en mi opinión, se recoge en esta postura de las obligaciones concurrentes el principio de especialidad de la disciplina. Y eso creo que es el fundamento y lo que diferencia y lo que permite argumentar para poder apartarse de las posturas de las teorías del derecho civil puro, propiamente tal, donde los litigantes son vistos como iguales. Entonces creo que eso puede dar sustento y justificación a esta postura y en tanto los ministros de la sala recogen este planteamiento que no está expresamente señalado en nuestra norma, pero se sustenta en el principio protector. Eso quería señalar. Gracias. Gracias, Alejandra. Y gracias porque va a estar en la segunda charla, va a ser la segunda charla de este ciclo. Así que muchas gracias. Oye, una última pregunta, Ricardo, que planteaban en el chat. Si puedes explicar de nuevo, porque según lo que entendí, ¿a ti te parecería sensato si a uno lo demanda por obligación concurrente, que los deudores le pidan al juez laboral que diga qué porcentaje corresponde para después, cuando hay que repetir, digamos, no sea tan complicado, ¿no? ¿Si puedes explicar de nuevo eso? Sí,
como existe esta acción, ¿no es cierto?, en las obligaciones concurrentes, sería interesante, sin perjuicio de que el acreedor puede cobrar el total a cualquiera de ellos, que cualquiera, ¿no es cierto?, de los de codeudores demandados le diga al juez, bueno, estoy obligado, pero determine usted si mi conducta efectivamente fue causante del daño o no fue causante del daño, porque el juez, al pronunciarse sobre eso, dicta una sentencia que me permitiría y facilitaría después un juicio posterior, porque en ese fallo ya se pronunció el juez diciendo, mire, efectivamente son concurrentes, uno concurre con el 70% del daño, el otro con el 30%, cualquiera de ellos paga el total, pero ya esa determinación de porcentaje me sirvió para una base de un juicio posterior, porque ya tengo una sentencia, ¿no es cierto? Es una idea que yo planteo que a lo mejor uno podría defenderse por esa vía, porque ¿qué hace uno cuando tiene una defensa de esta naturaleza? A mí me tocó precisamente en el juicio de la Corte Suprema de la Corte de Apelaciones de Rancagua, al que mencioné, ese de Codelco, defender a la empresa contratista frente a Chuquicamata. El trabajador demandó a ambas empresas, pero yo sostenía que yo no era el responsable de todo el accidente, o sea, que mi cliente no era el responsable de todo el accidente. El juez tomó esa tesis, ¿no es cierto?, y dividió la indemnización. Claro, la dividió en perjuicio del trabajador, ¿no es cierto? Porque en definitiva acá el trabajador tuvo que ejecutar dos juicios en contra de estos dos sujetos, pero podría perfectamente esa sentencia en la que el juez dice son obligados concurrentes, uno concurrió con tanto porcentaje y otro concurrió con tanto porcentaje, me serviría después para yo poder demandar al otro sujeto, que debo hacerlo en sede civil, creo yo. Que esa acción debe sí necesariamente ser en sede civil posterior. Ok, podría hablarse también de economía procesal, ¿no? Porque podrían llegar a un acuerdo sin ir a juicio. Pues también ya sabe cada uno, es como la indemnización por el servicio, sabes cuánto hay que pagar, no hay que hacer un juicio para determinarla. Entonces permitiría que los deudores después, podría ser que lleguen a un acuerdo y entre ellos ya se arregla, pues ya está determinado, digamos. Hay cosas juzgadas sobre los porcentajes sobre los porcentajes, por lo tanto no tengo que litigar nuevamente, ¿no es cierto? No me va a servir quizás de título ejecutivo esa sentencia, pero ya va a estar resuelto el grado o porcentaje de responsabilidad. Claro. Yo quiero aclararte, Sergio, y creo que los demás lo tienen más que claro, pero con la intervención de Alejandra, que se la agradezco, mi visión de esto es la visión de un litigante, ¿eh? Sergio me presenta ahí como profesor de Derecho del Trabajo, pero yo no tengo las ínfulas de profesor, yo soy litigante, por lo tanto, la mirada que tengo del derecho es la mirada del litigante, es decir, de los problemas y de las estrategias que tengo que realizar para defender los intereses de mis clientes. Y esta charla tenía por objeto poner en conocimiento de ustedes que existe esta materia y que de alguna manera, como dijo Sergio, tenemos que ajustar nuestras tuercas, ¿no es cierto?, la forma en que habíamos litigado en esta materia a los nuevos tiempos y a esta nueva teoría de las obligaciones concurrentes. Ricardo, por último, ¿cuál es el RIT del caso tuyo de Codelco? Te lo voy a mandar, mira, ayer lo estaba tratando de buscar. Te lo mando por interno. Me parece que es creo que era el RIT número 1 del 2009 de la Corte, o sea, era el rol número 1 del 2009. Envíamelo porque después se le va a enviar a todos los asistentes por mail, ¿no? Porque es una pregunta que estaban haciendo, entonces le vamos a enviar ese RIT. Bueno, Ricardo, muchas gracias por tan excelente exposición, ¿sí? Así que nada, muchas felicitaciones. La calidad de profesor no es por lo formal de ser profesor, así full time, etcétera. Uno puede ser un gran litigante y un gran profesor también. Así que muchísimas gracias y muchas gracias a todas ustedes que han estado con nosotros, en parte de la comunidad del Magíster, pero también otras abogadas y abogados son siempre bienvenidos. Los dejamos invitados para fines de octubre, la próxima charla. Así que nada, muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por participar. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Sergio. Gracias, que estés bien.